Le damos las gracias a Dios. Hoy continuamos con la serie ya iniciada en este 2016, lo que el pecado nos dejó. El pecado nos dejó, Dios. Cuando el pastor dijo ese título la primera vez que predico yo en una lista grande del pecado, como nos dejó cosas, de las que no queremos, pero nos dejó demasiado. Y hoy vamos a ver una de esas cosas que el pecado nos dejó. Lamentablemente, el pecado nos dejó el juicio de Dios. El juicio de Dios, que a veces se proclama como que bueno y a veces es como que qué triste, ¿no? Y vamos a ver hoy en Génesis 6, le invito a que abran su Biblia, vamos a ponernos de pie y vamos a leer los primeros 7 versículos de este capítulo. Génesis capítulo 6, del versículo 1, y vamos a leer hasta el versículo 7. Por reverencia a la palabra de Dios, nos ponemos de pie. Usted que no tiene Biblia, acérquese a alguien que tenga Biblia. Si la tiene en el celular, la puede leer allí, con tal de que no sea un mensaje. Tenemos un Dios que todo lo ve, que está viendo otra cosa, Dios sabe. Es el juicio de Dios, hermano. Los WhatsApp no son permitidos en este momento, por favor. Vamos a leer, leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y le dijo Jehová: no contendrán mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil, y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Palabra de Dios. Oremos. Señor Dios, gracias por tu palabra. Señor, gracias porque leemos todo esto y realmente vemos que la maldad en el hombre ha hecho devastación, Señor. Pero tú hoy nos tienes aquí. Y gracias, Señor, por tenernos aquí. Gracias por permitirnos esta palabra. Y pedimos que nos hables, Señor, en esta mañana. Dirige y toma tú el control. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar sus asientos y le invito a mantener allí su Biblia. El juicio de Dios. El juicio de Dios inicia cuando el hombre lucha contra él y se deja llevar por la carne. En los primeros versículos que vemos del 1 al 4, más o menos nos habla de esta realidad. Y leímos ahí y vemos que en las predicaciones pasadas el pastor pues nos habló del origen del pecado, de cómo eso, toda la consecuencia que eso trajo, pero vemos acá en este capítulo pues que sigue la historia, ¿no? Sigue la historia ya con el hombre pecador. Para entender los primeros versículos, porque nos habla de los hijos de los hombres y nos habla de los hijos de Dios, es necesario entonces un poco tener una idea de lo que pasa en los capítulos previos. En los capítulos previos nos habla de Caín, un hombre que se dejó enseñorear por el pecado, que decidió pues no hacer caso a la advertencia que le había hecho Dios y se dejó llevar por el pecado. Caín tuvo hijos y él, al verse dominado
dominados por el pecado, todo su linaje, todos sus hijos pues siguieron el camino de Caín, siguieron esas decisiones que tomó Caín de estar apartado de Dios. Entonces cuando en el capítulo 6 de Génesis nos menciona hijo de los hombres, se refiere al linaje de Caín. Ahora también vemos que dicen estaban los hijos de los hombres y los hijos de Dios. Estos hijos de Dios pues es la otra parte, porque Adán y Eva, luego de que tienen a Abel y a Caín, y Caín asesina a Abel, pues ellos tienen otro hijo que se llama Set. Y este mismo, pues como Caín tuvo hijos y tuvo su linaje. Y la Biblia en Set hace un detenimiento en su linaje y habla de que invocaron a Dios. Entonces ese linaje de Set se considera que son lo que la Biblia llama los hijos de Dios. Probablemente usted ha escuchado predicaciones donde habla que los hijos de los hombres pues somos nosotros los mortales y los hijos de Dios eran ángeles caídos o cosas así. Yo muchas veces escuché eso y un poco extraño, pero la Biblia, de lo que los estudiosos de la Biblia nos hablan, es que se refiere a estos dos linajes. Entonces, para que estemos claros, entonces los hijos de los hombres eran prácticamente los que se dejaban llevar por el pecado, lo que su vida era dominada por el pecado, y los hijos de Dios eran los que invocaron el nombre de Dios. En el día de hoy pues tenemos esta realidad, que están aquellas personas que han decidido seguir viviendo una vida de pecado, seguir viviendo una vida guiada por el pecado, y los otros que invocan a Dios. Muchas personas a veces dicen, bueno, yo nací y simplemente pues trato de hacer lo bueno y toda la cosa, pero cuando usted no invoca a Dios, lo que domina en su vida es el pecado. Definitivamente es el pecado. Y vemos en estos 4 versículos que leímos que estaban los hijos de los hombres y se multiplicaron. Estaba por decir, pues así como el linaje de Set pues se fue multiplicándose, pues la de los hijos de los hombres se fue multiplicando. Y dice que las hijas de los hijos de los hombres, es decir, las hijas de los que se dejaban llevar por el pecado, pues eran bonitas, hermanos. Como que las mises del mundo salían de ese lado. No sé por qué no mencionan que las hijas de Dios eran bonitas, pero nosotros somos bonitas. Pero por alguna razón, los hijos de Dios se fijaron, fueron en las hijas de los hombres. Qué cosa que si uno dice, oye, eso parece algo que pasa hoy en día. ¿Cuántas veces personas, hijos de Dios de la iglesia, pues nos fijamos de lo guapo y de lo guapa que son esas personas que no sirven a Dios? Pues lo mismo ocurrió por allá en el principio, lo mismo ocurrió. Y estos hijos de los hombres, pues empezaron a no solo ver que los hijos de Dios no solo vieron que estas mujeres eran bonitas, sino que decidieron pues casarse con ellas, unirse con ellas. Y la Biblia habla que en ese entonces pues habían personas corpulentas, personas altas, personas gigantes pues de buen parecer, y los hijos de Dios al unirse con las personas que no invocaban a Dios, pues tuvieron hijos, y entonces entre toda esta mezcolanza pues nacieron los valientes de la época antigua. Dice que personas de renombre, pues viene de toda esta mezcla, ¿no? De personas que invocaban a Dios y personas pues que ya no invocaban a Dios. Luego habla que Dios se molesta cuando habla de que se unen, de que los hijos de Dios empezaron a ver a estas personas que su vida estaba caracterizada por dejarse llevar por el pecado y que se unieron. Dios se molesta y Dios dice, pues ya no voy a luchar con estas personas, porque de alguna manera esto acá entre líneas me dice que Dios de alguna manera sus corazones les hacía ver que esto era mal y estaba como que cansado de luchar y decirle que esto está mal. Entonces cuando hablamos de que los hijos de Dios van y optan por unirse con las personas que no invocan el nombre de Dios, pues es como tratar de unir la luz y las tinieblas.
es tratar una persona que su vida está caracterizada por el pecado y yo me llego a ella, pues me estoy uniendo con alguien en tinieblas. Así sea muy bonito externamente, así externamente pues sea el A1, pues no es lo que Dios ve, no es lo que a Dios le agrada. Y en la Biblia vemos que esto también lo llaman yugo desigual. ¿Cuántas veces en el día de hoy, pues nosotros, al no ver que los hijos de Dios de la iglesia son catiritos de ojos verdes, pues nos empezamos a buscar en el mundo, fuera de la iglesia, los catiritos de ojos verdes? Y a veces no son catires de ojos verdes, a veces son negritos, alticos y bonitos. Teniendo un poco de negritos aquí, pero bueno, una vez se va allá afuera a buscarlo. Pero lamentablemente la Biblia habla de que Dios desde Génesis, desde el principio de los tiempos, dice que esto no es lo ideal. Y nosotros decimos, ¿por qué no será lo ideal? ¿Por qué? Imagínense usted que tiene un vaso que tenemos acá, esto, agua limpia, pura de manantial, nevada. Y yo agarro y voy con un gotero y agarro una gota de agua en la poceta y se lo echo aquí y se lo doy a usted para tomar. ¿Usted se lo tomaría? Aunque se escuche asqueroso, eso es lo que pasa. Cuando lamentablemente nosotros, siendo apartados de Dios, decidimos unirnos con las tinieblas. Porque Dios, con su sangre, lo apartó, lo santificó y usted está diciendo, no, esa santidad no me gusta mucho, vamos a unirnos más con alguien no santo. Lamentablemente es así. Y no solo en Génesis Dios habla de esto, en más pasajes de la Biblia lo habla. En Deuteronomio, todavía en el Antiguo Testamento, dice, y no, lean conmigo hermano, y no darás tu hija a tu hijo, ni tomarás a tu hija para tu hijo, porque deseará a tu hijo temor de mí, y servirá a dioses ajenos, y el pudor de Jehová se encenderá sobre nosotros, y te destruirá pronto. Clarito, y ahí no solo dice que Dios se molestó, que Dios no le gustó, que Dios dijo que iba a luchar más con el hombre por estas cosas, sino le explica por qué. Porque de alguna manera la persona que está en las tinieblas, la palabra de Dios dice que te va a arrastrar. Tarde o temprano te va a arrastrar o vas a tener una vida de una lucha que no es la que desea Dios. Si usted es una persona cristiana y se casa con una persona no cristiana, a lo mejor en un principio pues la persona va a estar allí apoyándolo, porque a lo mejor en el noviazgo hablaron y se pusieron de acuerdo, y a lo mejor hasta la persona la acompaña a la iglesia, pero va a haber un momento donde la persona yo me quiere y tú te vas. Y empieza eso, ¿sabes? Y cuando tú necesites fuerza espiritualmente, la persona no la tiene para dársela. Si la persona de repente quiere invitar a sus amigos y fumar y tomar, que para ellos a lo mejor eso no es malo, eso forma parte de las buenas costumbres de entre los amigos. O que de repente inviten a todos sus amigos y están viendo un Caracas Magallanes, pero cuando hay un Caracas Magallanes se verán como Juan Daniel y grita, Dios. Yo no creo que haya otro fanático así, pero eso es, ¿y dónde están? ¿Y dónde están? Ya los ángeles se ponen a correr pensando, no sé, que fiesta, una cosa así, y empieza, y habla, pero yo le doy la gracia a Dios porque ni una grosería. Nada, y está la celebración y todo, pero ahora, si la persona que no está en la luz, pues se pone a gritar y dice, y eso, ajá, usted se va a decir. Si usted está acostumbrado ya a una vida diferente. Estas son una de las pocas cosas que Dios en su inmensa sabiduría, digo yo, ve. Y en el Antiguo Testamento habla de cómo muchas veces los hijos de Dios o el pueblo de Dios, al unirse con personas de otras naciones que no servían a Dios, terminaban haciendo que los hijos de Dios pues fueran a sus altares, a adorar a sus dioses, y el acabose de Salomón fue en eso mismo. La Biblia nos da muchos ejemplos para como que tomar conciencia, ¿no? Y a veces eso no solo aplica allí, en el matrimonio, aplica también en los negocios que hacemos. ¿Cuántas veces
optamos por ir a hacer esos negocios teniendo la oportunidad de hacerlo con otros hijos de Dios, vamos y optamos por hacerlo con personas que no sirven las mismas leyes de Dios que ustedes. Y a veces a lo mejor su negocio, que oró por él, que Dios lo bendijera, que Dios tomara el control, termina en cierto tipo de corrupción propiciado por su socio o por su socia. Son decisiones. Nosotros conocemos de personas que crecieron con nosotros en la iglesia y que se les decía, no te juntes con estas personas, cuidado con estos amigos que tienes. No, estos son mis amigos. Y no, y como no me voy a juntar con ellos y les voy a predicar, pero oye, esta junta que tú tienes como muy profunda y cosas. Y entre uno de estos amigos de nosotros pues terminó cediendo, dejó de ir a la iglesia, dejó de tocar con nosotros y fue introduciéndose cada vez más y más en este mundo de corrupción y lamentablemente perdió la vida muy joven dentro de este mundo de corrupción. Y yo me acuerdo que cuando le decían, no, cuidado, por ahí no te la pases por ahí, sus familiares o personas de la iglesia, no vale, no te preocupes, nada más son amigos míos, amigos de nosotros que solo tenían amigos santeros y por ir a ver, porque ellos decían, no, yo no participo, pero yo veo. Endemoniados después, a personas que los ven dando vueltas por ahí en el piso, ay pobrecito, que a veces por andar de curiosos ahí, metiéndose en donde no debe, porque cuando somos hijos de Dios, la Biblia nos da ciertos parámetros para tener cuidado, y no fue solo con el pueblo de Israel, porque en el Nuevo Testamento también encontramos otra cita, leamos en 2 de Corintios 6:14, dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque el compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y de comunión la luz con las tinieblas. Y es muy claro. Y a veces nos cuesta entenderlo porque, como dice el pastor, el humanismo viene, uno dice, oye, pero es que son personas de bien y cosas, y no es que dice que no los trates, no es que dice que no tengas amigos inconversos, no es que dice que no tengas amigos que su vida es caracterizada por mantenerse en el pecado, es que tienes que tener cierta distancia, porque están las influencias, quiéralo o no. Y cuántas veces nosotros a veces en la misma iglesia pues sí no nos casamos, pues por decirlo así, con una persona de fuera de la iglesia, pero fue alguien de la iglesia, pero que dentro de la iglesia sabemos que hay muchas personas que no han nacido de nuevo y lo sabemos y nuestro espíritu lo sabe y a veces decimos no vale, pero va todos los domingos, no vale, pero y Dios le hace sentir de que no. Y eso nos trae esas consecuencias. ¿Y cuántas veces nosotros nos hemos dejado llevar por tantas cosas y nosotros más bien no somos de ánimo, ¿sabes? Porque es muy bonito cuando tenemos nuestra pareja que está allí en la iglesia sirviendo, pero cuando usted no lo hace, usted se coloca en una posición desigual con la persona, siendo los dos cristianos. Entonces se coloca en una posición desigual y a veces usted más bien sirve de tropiezo para que su pareja en el camino del Señor siga adelante. Entonces aplicando esto a las personas pues que se juntan con los del mundo, pero a veces nosotros mismos dentro de la iglesia somos piedra de tropiezo para nuestra pareja. Y la idea es un llamado a que nos mantengamos como hijos de Dios, mirando a Dios, no viendo las cosas del mundo, mantengámonos en el servicio de Dios, mira, hay un momento donde ya nuestra carne dice, ay, ¿para qué levantarme temprano? ¿Para qué ir a la iglesia? Ay, porque, ay, no, y lo que puede pasar en nuestra mente, bueno, ves tú y yo no, y en alguna manera estamos afectando a nuestra pareja. Imagínense que Juan Daniel tenga que venir a ensayar siempre y yo en vez de apoyar a que venga domingo a domingo, yo vengo, ay, ve tú adelante. Vengo a ser una persona que en vez de serle un apoyo a él, vengo a ser una carga. Entonces nosotros tenemos que buscar esto, ¿no? De servir a Dios, de mantenernos con la mirada puesta en Dios. Y si nuestra pareja, por la gracia de Dios, pues está en la iglesia, sirviendo, ministrando, la cosa, y yo todavía no,
le animo a que lo haga también, a que lo haga y se mantengan los dos entonados, viendo las cosas de Dios, viendo al Creador, porque todo eso inició cuando los hijos del hombre dejaron de ver a Dios y empezaron a ver alrededor, viendo el beneficio de estas otras personas que se multiplicaban. Cuando los domingos en la mañana veo el beneficio de seguir durmiendo hasta más tarde. Y entonces, o hago a mi pareja llegar también tarde, o simplemente no voy y dejo que esa persona llegue tarde. No es la idea. Ahora, si usted llegó y ya tenía su pareja y no era cristiano, toda la cosa, pues le toca lidiar, pues. Pero usted que tuvo el privilegio de llegar y que esa persona esté allí, manténgase con la mirada puesta en Dios. Porque automáticamente, miren estas personas que decían que eran los hijos de Dios, invocaban a Dios y eran hijos de Dios. Sin embargo, al quitar la mirada, pasó todo esto. Usted no significa que porque usted está en la iglesia, ya es hijo de Dios, y eso que están hablando de los desiguales no es conmigo. Pues también, si usted como hijo de Dios quita la mirada, pues se aplica y se pone igual como estas personas del Génesis capítulo 6. Vamos a seguir. En el versículo 5 nos habla de que el juicio de Dios es justo. ¿Por qué es justo? En el versículo 5 nos dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. O sea, después de que ellos pues se unieron, los hijos de Dios con los hombres, se colocan en rebeldía, habla de que la maldad aumentó, y no solo que eran simplemente malos, bueno, son pecadores ya, era que pensaban en lo malo, planificaban hacer lo malo. Hay personas así, aunque usted no lo crea, se unen 1, 2, 3, 4 para hacer maldad. Vean a los adolescentes, vamos a hablar que los adolescentes no cristianos, no creemos que los de aquí lo hagan. Cuando están solos, los adolescentes como son mansos, hasta favores hacen mandados. Que se unan 2 o 3 adolescentes, estos son los más talequeadores, cómo se burlan de la gente, cómo empieza a proliferar, por decir la maldad. Entonces, planifican el mal. No sé si han visto cuando están reunidos esos adolescentes en la esquina, como viendo, vienen, miren la cara de bobo, ay, vamos, lanzan la piedra, lánzale esto. O en carnavales, ahorita los carnavales en Pacífico, pero en carnavales cuando ven a una pobre mujer y que es negrita, como se emocionan más. Yo sentía que se emocionaban conmigo. Ven que va a salir de la casa y están por allá. Mira la hija de y planificando el mal, ocioso. Una sola vez en mi vida me llegaron a plasmar aquí un precioso y caro huevo que ahorita le costaba como 40 dólares cada huevo, no sé. Es que no vale de comentar más el corazón de huevo de la gente de ociosa. Me acuerdo, yo estaba en un liceo donde dejaban salir a los varones, hermano, y a las hembras las dejaban salir en filitas para empezar a pegarles. Ay, no, eso es una maldad. Pues ellos, yo los veía como que malos, hijos del diablo, no sé qué, porque se sentaban a planificar la desgracia del cabello de uno, del cabello de la que lo tiene bonito y secado. A esa era peor la cosa. Pues así como se ve coloquial y toda la cosa, pues también en otras instancias, personas que se unen para matar. El otro día pasaba por la autopista con Juan Daniel y por allá estaba tirado un muchacho con un suéter que le habían dado un disparo. Hermano, yo sentí, o sea, un pesar, ¿sabes? A veces uno ve en la televisión y dice, bueno, era malandro, se lo merece. Pero de verdad es como un pesar que uno siente, lo merezco o no lo merezco, y dice, oye, qué irrespeto hay por la vida del humano. Qué irrespeto porque los tiran como si fuese basura. Y Juan Daniel después leía en la noticia que no eran uno, eran 2 los que habían lanzado por ahí, y el tiro fue en la cabeza. Se los lanzaron por ahí y me dice, Dios, qué malo está la humanidad, que como que estamos sin corazón. Porque a veces también nos pasa que, ay, mataron por ahí, o si dicen, allá en Artigas mataron a 2 personas, a lo mejor 2 corremos y vemos la ventana. Pero cuando dicen, y fueron 2 malandros que estaban robándose los carros de los hermanos, algunos dirán, bueno, estaban robando los carros. Pero a veces la maldad se multiplica tanto que el peso, uno como que
que ve el peso, pues uno ve, bueno, si mató, si robó, si era así, bueno, un poquito merecido lo tiene. Si no, si era mi familia, si no era mi familia, o si era bachaquero, no era bachaquero. Entonces, la humanidad se ha vuelto como que cada vez menos compasiva, y ya es normal para nosotros, más bien, cuando a uno lo roban, uno no quiere ni llamar a la policía, porque el mundo está tan corrompido que ya la justicia parece injusticia, porque parece que si denuncias a alguien fue que tú mismo te buscaste a que te mataran a ti. Porque ¿qué pasa? Si David lo roban y él va y denuncia a la persona y viene y se quieren vengar de David, agarran a Fabiana, uno dice, es que le pasa a él por haber denunciado, y uno se pone hasta en esa, ¿no? Así será el mundo que está corrompido por la maldad. Y de este tipo de maldad es lo que nos habla aquí, porque dice que la gente maquinaba el mal, su pensamiento era continuamente hacer el mal, mentir a otro. ¿Cuántas veces nosotros hoy en día vamos a hacer un papeleo y lo normal es tener que buscar a alguien para sobornar? Y a veces te dicen, y no conseguiste a alguien como para pagarle y pasar, y se vuelve normal. Si alguno de ustedes llega ahorita con un carro Chevy, general, la mayoría de nosotros que va a pensar, ¿cómo lo conseguiste? ¿Te paga alguien? ¿Tu familia trabaja allá? Si está la cuestión, ¿no? O si aparece Gustavo y dice, me dieron un apartamento en Puerto Yuna. Gustavo, pues tú no trabajas en el gobierno. ¿A quién conoces tú allá? Tú como que eres de Jesús. Y uno como que empieza a maquinar, ¿no? Porque las cosas ya todas se han vuelto con trampa. Todo tiene que haber una trampa, todo tiene que haber algo malo. Y este tipo de situación que nos cuenta Génesis 6 no fue una situación que Dios dejó pasar por alto. No fue algo que Dios dejó pasar por alto. Porque, ¿saben? Si Dios dejara pasar por alto este tipo de cosas, pues simplemente haría de Dios un Dios injusto. Si usted va a la policía y denuncia a una persona por haberle robado, y esa persona, la policía lo atrapa, y dicen, sí, esa persona robó y está todas las pruebas. Y viene la policía, bueno, déjalo ir, no importa, como ya vino, no importa. Fue justo. Lo que se espera es que le den su castigo, 1 mes, 2 meses preso, no sé, trabajo comunitario, que limpie la carretera, que limpie, que haga algo, pero se espera que algo pase. Si nosotros humanos esperamos que de estas autoridades corrompidas, esperamos que como mínimo hagan valer esto para valer la ley, imagínense de un Dios que tenemos, que la Biblia habla de que es un Dios santo. Vamos a ver en Salmos 145. Salmos, en el libro de Salmos, el capítulo 145. En el verso 17 dice, justo es Jehová en todos sus caminos. Habla de que Dios es justo en todos los caminos, en toda manera. Y no, cuando buscamos esta palabra justo, cuando buscamos en el diccionario, cuando en el Antiguo Testamento hablaba de un Dios justo, dicen que es de un Dios recto. Un sinónimo de ello es que es recto, no es torcido, es un Dios que si hay que aplicar algo lo va a hacer. Y seguimos y dice, y misericordioso en todas sus obras. Entonces vemos que Él es justo y Él es misericordioso. Y dice también, cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Cumplirá el deseo de los que le temen, oirá a sí mismo el clamor de ellos y los salvará. Jehová guarda a todos los que le aman, mas destruirá a todos los impíos. Dios habla de que Él es amoroso, de que Él escucha a los que le invocan, de que Él es misericordioso, pero también es justo. Y si hay que castigar, tiene que castigar. Imagínense si en el día de hoy Él tuviera que castigar a Venezuela. ¿Qué juicio debería venir para Venezuela? ¿Qué juicio debería venir para una nación que se ha multiplicado en estos últimos años, pues, la adoración a otros dioses?
Adoración a todo lo oculto, donde la corrupción es el pan nuestro de cada día. Llegar a un lugar y que todo sea legal nos parece extraño hasta nosotros. Nos parece raro. Diga, ay, conseguí esto, y ¿cómo lo hiciste? Y así, no sé qué. De hecho, cuando al pastor le cayeron los papeles, ¿y cómo fue? De verdad, y no tuviste que pagar, de verdad. Y era como algo casi que increíble por la cantidad de corrupción que hay hoy en día. Entonces, si nosotros nos pusiéramos a ver, esta cantidad de pecados implica que hasta hoy en día debería haber juicio. Y en ese entonces también. La alabanza de Jehová proclamará mi boca, y todos bendigan su santo nombre. Otro atributo de Dios. Él es santo, Él es justo, Él es misericordioso. Es un Dios grande en todos los aspectos. En estos últimos años, hemos visto que mucho se habla de un Dios de amor, y de verdad Dios es amor, y es misericordioso, pero también es un Dios justo. También lo es, y cuando se hace el mal, pues simplemente hay un juicio. Porque si yo le digo a Carlos Daniel, si tú le pegas a los morochos, no te vas a montar en la bicicleta. Y viene Carlos Daniel y le pega a los morochos y los hace llorar. Y yo vengo y monto con los Daniel en la bicicleta. ¿Será esto justo? No lo puedo montar en la bicicleta. Así él me pida perdón. El otro día que estaba con Carlos Daniel, una amiguita de él, y él le pellizcó a la amiguita. La pellizcó y le hizo llorar. Y yo lo senté en un rincón, está castigado porque no le tiene que pegar a los niños, no sé qué. Y después vino la niñita, dile disculpa a tu mamá. Daniel, disculpa mamá, disculpa. Y la niñita viene, ya pidió disculpa, ¿podemos jugar? Me decía ella, ¿podemos jugar? Y yo, sí pidió disculpas y yo lo perdono, pero él se tiene que quedar ahí 10 minutos más porque está castigado. Pero si pidió disculpas, me dice la niñita, ya pidió disculpas a buscar a su mamá. Pidió disculpas a los Daniel y no lo deja jugar, decía la niñita. Y yo le dije a la mamá, es que así lo haya perdonado, pida disculpas, tiene que entender que está castigado. Y tiene que asumir su barranco, yo le decía a ella. Y es así, es un ejemplo simple, pero si no le aplico eso, simplemente sería injusto y estaría apoyando a la desobediencia. ¿Cuántas veces nosotros nos parece todo esto extraño? ¿Cuántas veces a veces la gente hace algo malo? Por decir, si viene Jonathan, pasan los años, entre unos 10 años, 15 años, no sé, se casa con la mi Venezuela del momento. Una catillita todavía, en este caso yo no sé quién es una catilla, pero ella no es cristiana, y bueno, gracias a Dios, ella viene algunos domingos y toda la cosa, y se casa. Probablemente yo me imagino a Fabiana diciéndole a Dios, bueno Señor, sé que era yugo desigual, yo se lo advertí, no sé qué, pero te pido por favor que, oye, no le veas esto, que le vaya bien, que se convierta, que no sé qué. Uno siempre como que busca de que cuando está el pecado, que Dios como que pase sobre él, que no reciba el castigo. ¿Cuál sería el castigo? Que le vaya mal. Triste, es lamentable, no deberíamos desearlo, pero es que es así, porque si ya Dios le dijo, no hagas esto, por lo menos los primeros años de matrimonio algún problemita va a haber, uno espera, que no, y toda la cosa, uno espera, pero a veces es así, y es algo automático, porque la Biblia habla de que esto es así, es una verdad y es algo real, y a veces no queremos asumirlo. ¿Cuántas veces nosotros mentimos y después mentimos y queremos que Dios no tome en cuenta eso, que todo salga bien igual? Que yo salí tarde de mi casa, tenía que llegar al trabajo a las 7, salí de mi casa a las 6:50, y cuando me llaman, ¿dónde estás? Voy en la estación, como dijo el pastor, me faltan 2 estaciones, cuando mentira, me faltaron 10, y aparte culpo de que había un retraso, y todo eso es mentira. Entonces uno, pero que no me voten por haber llegado tarde, por impuntual. Entonces es un cúmulo de cosas que el pecado nos trae. Y la Biblia lo anunció desde el principio. Vamos a ver rapidito Crónicas 19, versículo 7.
Segunda de Crónicas, capítulo 19, versículo 7. El libro de Segunda de Crónicas está después de... Estaba un poco difícil, ¿verdad? Amén. Sea pues con vosotros el temor de Jehová. Mirad lo que hacéis, porque con Jehová nuestro Dios no hay injusticia, ni acepción de personas, ni admisión de cohetes. La Biblia nos habla claramente de que tenemos un Dios justo por todos lados. Entonces lo que ocurre en Génesis 6, de alguna manera, nos habla de que esa molestia de Dios era justa. Sigamos en Génesis 6, vuelva allí a Génesis 6, y el versículo 6, del capítulo 6, nos sigue hablando. El 7. Y dijo Jehová, traeré sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil, y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Dios habla de que va a destruir a la humanidad y hasta a los animales, lo que había hecho en la creación para que el hombre viviera bien. Dice que lo iba a destruir, y dice la Biblia que Dios se lamentó. Hablan que la traducción más apropiada para ese arrepentimiento que dice aquí en nuestra Biblia es que Él se lamentó, le dolió en su corazón haber creado al hombre, por toda esa maldad que había, cómo se había multiplicado, y Dios decidió destruir la tierra completamente. Si Dios decide destruir a Venezuela hoy, ¿qué diríamos nosotros? Que no venga este ratico, hay clamor por Venezuela, hermano, dicen, y vienen, ¿cómo es que lo que viene? Terremoto, destrucción, no sé qué, y todo el mundo se puñó abajo que no pase, alguien ahora para que sí pase. Y no oramos nada más por los justos, oramos también por los injustos, por nuestros familiares que no se han convertido y todas las cosas. Pero si hay un castigo de Dios para nuestra nación, es porque la merece, así como estas personas lo merecieron. Es triste, de verdad es muy triste, pero es así. Cuando la maldad se multiplica, es así. Cuando los hijos de Dios dejan de ver al Señor y deciden unirse con aquellos que practican el pecado, traen como consecuencia el juicio de Dios. Cuando nos apartamos de Dios, traemos como consecuencia esto. Lo traemos como consecuencia a nuestra vida, y es un poco triste. Cuando la maldad aumenta, el juicio de Dios es inminente. Pues Dios ahí dijo que iba a terminar con ellos. Vamos a seguir viendo en el versículo 11 del mismo capítulo. El versículo 11 dice, y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. A veces en los otros versículos vemos que dice que estaba mucha maldad, y uno dice, bueno, era que era malo. Pero esa maldad es una maldad, mala de la mala, valga la redundancia. Y había violencia, había corrupción. Y dice, y miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Esos que invocaron a Dios, esos que se unieron con los pecadores, ahora también estaban corrompidos. Fíjense lo que pasó. Ellos invocaban a Dios. ¿Cuántos de nosotros tal vez somos hijos de Dios y invocamos a Dios y nos afianzamos de que invocamos a Dios? Igualito nos unimos en yugo desigual, porque bueno, a lo mejor eso no es el pecado como tal. Pero la Biblia nos habla de que las consecuencias son terribles. A lo mejor usted iba a tener un hijo, una hija, una familia apartada para Dios, pero ya su linaje está lleno de corrupción. Y ese no es el plan de Dios para la vida de nosotros. Dijo pues Dios a Noé,
he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y he aquí yo los destruiré con la tierra. Y sigue hablando, hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca, y la sombrea por dentro y por fuera. Y luego en los otros versículos sigue dando especificaciones. Pero entonces Dios halló gracia, y por gracia pues dice, pues haz un arca y se va a salvar Noé. Y habla en cierto versículo de que Noé era justo, pero y que era justo, pero a pesar de que estaba Noé como justo, igual iba a venir el juicio de Dios. Igual Dios tenía que mantener su justicia. Igual todo tenía que pasar. El juicio de Dios no se podía detener. Por un justo que clamara, el juicio de Dios no se podía detener. Porque Dios es justo. Así como es misericordioso, Él también es justo. El justo juicio de Dios vino con provisión para salvación. Porque si de verdad Dios iba a destruir la tierra, pues Dios dijo, pues haz un arca. Y ese arca habla de esa otra parte de Dios, porque Él como justo tenía que cumplir y castigar, porque la maldad se había multiplicado, pero Él dio la provisión también. Tuvo gracia de uno que tal vez no dejó de ver a Dios y no se puso a hacer todo lo que los demás hacían, y Dios dijo, pues haz un arca, hizo una provisión, decidió destruir a la humanidad, pero a pesar de esa destrucción también dio una salida, dio la salvación. ¿Y qué Dios tan grande es este? Porque si nos ponemos a analizar usted y yo, pues merecemos también el juicio de Dios. Usted y yo merecíamos morir en la cruz también, lo merecíamos, pero Dios también nos trae una provisión a nosotros. Nosotros que no somos judíos, nosotros que no somos buenos, porque si le pregunto acá que alguien levante la mano que nunca haya mentido, creo que está bien difícil que alguien levante la mano. Que no haya robado, así sea una gorra, un sacapunto, un lápiz en la escuela. Que no haya hecho algo incorrecto, pues seguramente está bien difícil, porque nosotros también merecemos el juicio de Dios. ¿Cuántas veces nosotros no hemos caído en sobornar a alguien? ¿O cuántas veces no hemos sido objeto de algo, ver algo y de repente mentir, no ayudar al que se debe ayudar? Y hacer tantas cosas que la Biblia dice que no hagas. Hoy en la lectura de la palabra de Dios veíamos que los pleitos no era algo que debería estar practicando un hijo de Dios, la mentira. Tantas cosas en las que a veces como hijos de Dios perdemos el tiempo y la palabra de Dios dice que no. Tantas cosas que hacemos que lo que hacen es entristecer a Dios. Nosotros también merecíamos el juicio, así como estas personas en el tiempo de Noé. Pero Dios tuvo la provisión con Noé y decidió hacer un arca. Y la Biblia nos sigue hablando y dice que Noé construyó el arca y nos dice de que llovió y de verdad la destrucción ocurrió. Pero también de que Dios selló la puerta del arca y trajo salvación. Y la humanidad tuvo una esperanza. Ya en su caso se puede detenidamente leer, terminar de leer el capítulo 6 y el capítulo 7 de Génesis, el 8, y va a ver todo lo que ocurrió allí, porque fue un diluvio, vino mucha lluvia, pasaron días lloviendo, y todo fue destruido, solo se salvó lo que estaba en el arca. Y era el arca que no hizo Noé, no lo hizo por su inteligencia, no lo hizo porque él era, ay, qué inteligente Noé, y hizo eso, no, él lo hizo porque Dios lo había mandado, y Dios dio las medidas. Seguramente Noé, si fuera por su fuerza, hecho el arca, y cierra la puerta, te seguro que la agua entra por ahí.
pero cuando es Dios que hace las cosas, es perfecto. ¿Cuántas veces tenemos planes que de repente cambian y decimos, Señor, tú toma el control, y vemos que sale todo perfecto, mucho mejor de cuando lo planificamos? Dios, a pesar de que Él nos castiga, Él lo hace porque nos ama. Y el hecho de que Dios castigue a la humanidad, el hecho de que su juicio es justo, el hecho de que si usted no obedece a la palabra de Dios y recibe un castigo, no significa que Dios no lo ame. Dios lo ama y siempre le da una salida. Agradecemos a Dios por ese arca que Él pudo proveer en ese momento, porque a partir de ahí salió Noé del arca y toda la cosa, y pues después de por ahí vino el pueblo de Israel, y de por ahí mismo vino nuestro Señor Jesús, que ahora vino a traernos salvación a todos nosotros. Vamos a ver Juan 3:16. Que todos ustedes se lo saben, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Nosotros por pecadores deberíamos morir, pero Jesús vino y murió en nuestro lugar. Y Jesús vino y dice, el que cree en mí va a tener vida eterna. El 17 dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El 18, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Dios es bueno, hermanos, es bueno que nos dio esa provisión, nos dio esa salida, nos la dio y está ahí a la puerta. Pero si usted decide no creer en el Hijo de Dios, no vivir conforme a lo que dice la palabra de Dios, pues ya dice que la condenación está. Hay salvación para nosotros, hermanos. Dios hizo el arca. Si estas personas en ese entonces fueran decidido ver a Dios, ¿usted qué cree que Dios fuera hecho? Esa arca no iba a ser solo para una familia. El arca pudo haber sido para muchos más. Porque si de verdad cuando ya hay un juicio, es una sentencia, Dios ha dado la salida. La hermana Raquel hablaba ayer de que había un niño en la escuela que hablaba que Cristo va a venir y toda la cosa. Y el que no cree en Cristo pues se va a perder, y parece algo triste, parece algo duro, pero es la verdad. Y el niño decía, la palabra de Dios lo dice, y es verdad, la palabra de Dios lo dice, la palabra de Dios es real. El versículo 19 del mismo capítulo 3 de Juan, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Hermano, si usted dice que cree, pero sus obras son malas, igualito está condenado. Igualito. Si usted dice que es hijo de Dios, como pasó en Génesis 6, pero empieza a ver al pecado y a unirse al pecado, el juicio viene. El juicio viene. Hay un arca en Génesis 6 que trajo salvación por misericordia y gracia de Dios. Y hoy también Jesús está por su misericordia, porque no es que seamos buenos y lo merezcamos, pero Dios trajo provisión para nosotros también en el día de hoy. Y solo depende de nosotros, hermanos, solo depende de nosotros. Vamos a ver Romanos 2. Romanos 2, el título de los que están allí, de los que colocaron los títulos, dice, el justo juicio de Dios. Dios es justo y su juicio en el Antiguo Testamento y su juicio en el Nuevo Testamento sigue siendo justo, porque nuestro Dios no cambia. El Dios de Génesis 6 es el mismo Dios de Jesús para acá. No se crea de que no, ahora es puro amor y no sé qué, no, es el mismo Dios. Él les trajo la provisión,
Y lo bueno es que la provisión sigue estando hoy abierta. Depende de usted. Imagínense que el diluvio fuera ahorita y está el arca aquí. Depende de usted entrar aún en el arca o no. Depende de usted tomar la decisión de tomar eso que el Hijo de Dios hizo para salvarlo. Solo depende de usted. En el capítulo 2 de Romanos vamos a leer del versículo 5. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira, y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras, vida eterna, a los que perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra, e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego, pero gloria y honra y la paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente, y también al griego, porque Dios acepción de personas para con Dios. Vamos a ganarlo hasta el 11. El juicio de Dios para nosotros también, pero si nosotros decidimos aceptar esta salvación que nos ofrece Jesús, pues vida eterna vamos a tener. Vida eterna vamos a tener porque esta vida nos la ofrece Dios. Es necesario nacer de nuevo para poder ver el reino de Dios y librarnos de su justo juicio. El juicio de Dios en Génesis 6 fue justo y el juicio de Dios sigue siendo justo en el día de hoy. De cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Realmente no lo puede ver. Y nacer de nuevo implica pasar a través de Jesús. Esa es la provisión. El que se iba a salvar en Génesis 6 era el que estaba dentro del arca. En el día de hoy el que se puede salvar es el que pasa a través de mí. Esa es la salida, hermano. Y no sé si usted es hijo o no es hijo de Dios, eso lo sabe usted. Usted sabe si nació o no nació de nuevo. Pero si como hijo de Dios empieza a ver y a unirse a los que practican pecado, hermano, para el baile no va. Triste y lamentable, pero es así. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. La ira que la gente ahora no quiere tal vez pensar, pero es real. Lo mejor no está por venir para aquellos que están bajo la ira de Dios. Porque mucha gente a veces se agarra de eso, lo mejor está por venir. Pero si usted no está conforme a la palabra de Dios, usted no ha nacido de nuevo, lamentablemente la ira de Dios viene para usted. No sé si usted ya ha nacido de nuevo, no sé cuánto tiempo tiene en la iglesia, no sé mucho de su vida, eso solo lo sabe usted. Pero si practica la maldad, si no practica lo que dice la palabra de Dios, la ira es lo que le espera. La ira de Dios que en ese entonces destruyó a todos. Y uno diría, pobrecito, y los niños que pudieron haber y toda la cosa. Y no es algo tan bonito como a veces uno se lo imagina, porque uno cuando habla con los niños de Noé y el arca y la cosa, bueno, agua, y pareciera no tan grave. Pero imagínense, hermano. El juicio que viene, yo creo que no es nada en comparación a lo que pasó por allá. Lo ideal sería que ninguno de los que estemos aquí pase por eso. Lo ideal es que todo ILC pues vaya a la vida eterna y estemos todos juntos alabando a Dios. Pero si usted no cambia, si usted no vive conforme a la palabra de Dios, el juicio de Dios es inminente. Porque lamentablemente el pecado nos dejó
el juicio de Dios. Vamos a ponernos de pie, vamos a estar orando. Agradecemos a Dios porque Él es un Dios justo, un Dios bueno, un Dios fiel.